misma presencia de Dios, con esta unción fresca que está fluyendo en este lugar, vamos a darle un fuerte aplauso al Padre, un fuerte aplauso al Hijo y un fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¿Cuántos vinieron contentos hoy? Nos gozamos cuando estamos en la casa del Señor. Amén. Yo le invito a que abra su Biblia. En el libro de Mateo, Evangelio según Mateo. O Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Cuánto lo tienen? Permítame leerle la palabra de Dios en esta mañana. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, por este día más de vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. En esta mañana te agradecemos por lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en medio nuestro. Y gracias, Señor, por lo que harás. Oh bendito Rey, en esta mañana te alabamos. En esta mañana te bendecimos. Te exaltamos. Te damos todo el honor y toda la gloria, porque solo tú eres digno. Oh bendito Rey, te pedimos que seas hablando a nuestras vidas en el nombre de Jesús, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor, porque solamente tu palabra es la que cambia y transforma nuestro corazón, es la que cambia y transforma al ser humano. Oh Espíritu Santo, toma mi vida. Asísteme en esta mañana, guíame, que toda palabra que salga por mi boca sea guiada por ti, Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén con un fuerte aplauso. Dice la Biblia en el texto que leímos: no todo el que me dice, subraya esa palabra, dice, de decir. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, subraya esa palabra, hace del verbo hacer, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este texto que hemos leído, nos deja ver muy claramente que no basta con decir, no es suficiente con decir, es necesario hacer. Y esta mañana quiero intitular este mensaje: no es solamente con palabras, se trata también de hechos. Dígale al que tiene a su lado: no es solamente de palabras, se trata también de hechos. Amén. Esto nos deja ver muy claramente que el decir no basta, el decir no es suficiente, es necesario hacer. Y cuando vivimos un evangelio sin solamente de palabras y nada de hechos, nos estamos engañando a nosotros mismos
como el caso de los religiosos en la época de Jesús, que vivían sus creencias solamente de palabras y nada de hechos, engañándose a sí mismos. Dice en la epístola de Santiago capítulo 1 versículo 22, dice, pues seamos hacedores, pero sed hacedores de su palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Y en medio de este tiempo, el cual estamos viviendo, que son tiempos peligrosos, tiempo de mucha maldad, tiempo donde se ha multiplicado la maldad de los hombres, tiempos de mucho peligro, donde abunda el engaño, la falsedad, la mentira e hipocresía. Dios está demandando de nosotros vivir un evangelio no solamente de palabras. Dios está demandando de nosotros vivir un evangelio no a nuestra manera. Dios está demandando de nosotros vivir un evangelio no de apariencias. En medio de todo este tiempo difícil, Dios está demandando a nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, a vivir un evangelio de hechos y no solamente palabras. Dios está demandando de nosotros a vivir un evangelio de verdad, verdad. Amén. ¿Sabe? Que nuestras palabras siempre vayan respaldadas con nuestros hechos. Que nuestras palabras siempre estén sustentadas con nuestros hechos. Que nuestras palabras siempre estén asistidas con nuestros hechos. Y que no sea solamente palabras y nada de hecho. Hoy día en el Evangelio de Jesucristo estamos viviendo un evangelio de palabras y nada de hechos. Tratando de engañar al hermano, tratando de engañar a los de afuera, pero nos estamos engañando a nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Porque nuestras creencias no solamente nuestras creencias son demostradas no solamente por lo que hablamos o decimos, sino también por lo que hacemos. Cuando escuchamos un predicador, una predicadora, y decimos, qué buena palabra, qué palabra poderosa, pero no tomamos la decisión de aplicar esa palabra a nuestra vida. Y la idea es hacer de esa palabra de Dios que hemos escuchado, hacerla una realidad en nuestra vida. La idea es hacer de esa palabra de Dios que hemos escuchado, que hemos recibido, hacerla una disciplina en nuestras vidas. Sabe que esa palabra no sea solamente un dicho, no sea un dicho solamente, sino que esa palabra sea un rema en nosotros, que esta palabra cobre vida en nosotros, convirtiéndose en algo palpable, en algo real en nuestras vidas. Amén. Iglesia, es el tiempo de pasar de las palabras a los hechos. Es el tiempo de pasar de los dichos a la acción. Hay gente que dice palabras bonitas y muchos dicen wow. Pero ¿sabe? Si esas palabras bonitas no van acompañadas de hechos, no estamos haciendo nada. Hay gente que tiene buenos deseos y eso está bien.
Pero el problema es que se quedan solamente en los buenos deseos. Deseos solamente y nada más. Y han dejado a un lado el hacer. Y la idea de esta palabra es que nosotros podamos dar un paso más allá. Dios está haciendo un llamado a nuestras vidas a dar un paso más allá del decir, del hablar. Y es el hacer. Del hacer de la palabra de Dios una realidad en nuestra vida. De solamente no decir y hablar solamente las escrituras, sino que cada palabra que salga de nuestra boca salga respaldada con nuestros hechos, amados. Vaya juntamente conmigo a la Biblia, a Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Amén. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quiero hacer un paréntesis aquí acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, siempre ha sido buena. La voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, siempre es buena y siempre será buena. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios bueno. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Si lo cree, denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer, así el querer como el hacer. O sea que Dios no hace ni deja las cosas a medias. Dios nos da el querer en nuestra vida. Dios pone el querer en nuestro corazón. Pero así como coloca el querer, también coloca el hacer. El problema es que nosotros nos hemos quedado solamente en el querer. Nos hemos quedado solamente en los buenos deseos y nada más. Y la idea es dar un paso más allá. De hacer de esos buenos deseos, de hacer de nuestro querer una realidad en nosotros. De hacer de ese querer una vivencia en nosotros. ¿Sabe? La Biblia dice los hechos de los apóstoles. No dice los dichos de los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque los hechos son vivencias. Y de eso se trata el Evangelio de Jesucristo. De vivencias. De vivir la palabra de Dios todos nuestros días. Amén, iglesia. No basta solo con decir. No es suficiente con nuestras palabras y dichos. No lo es suficiente. Es necesario hacer. No es suficiente con querer hacer, sino de nosotros ir a la acción, de ir a los hechos, de no quedarnos solamente en palabras, sino de ir al hecho, de ir a la vivencia. Porque el Evangelio de Jesucristo no se trata solamente de palabras. No se trata de pronunciar, de proclamar, de predicar y enseñar la palabra de Dios solamente. No. Necesitamos ir más allá. Y es hacer esa palabra que hemos escuchado, hacerla una vivencia en nuestra vida.
Hay una gran diferencia entre decir y hacer. El decir es fácil. El hacer no es tan fácil como parece. Decir algo es fácil. Lo difícil es vivir y hacer eso que decimos. Porque cuando se trata de hacer, el hacer demanda de nosotros tiempo. Y es ahí donde muchos dicen, pero es que no tengo tiempo. El hacer requiere paciencia. Porque tenemos que entender que todas las cosas no se dan enseguida. Todas las cosas que estamos deseando, por lo cual estamos orando, las cosas no se dan enseguida. Y necesitamos paciencia. Y es donde muchos dicen, pero es que no tengo paciencia. El hacer requiere esfuerzo. El hacer requiere entrega. Requiere empeño, dedicación. Y para ello necesitamos tener amor y pasión. Y es donde muchos flaquean por la falta de amor y pasión por las cosas de Dios y por Dios. El hacer requiere sacrificio, requiere pagar un precio, requiere compromiso. El hacer requiere morir a tu yo, morir a tu ego. El hacer requiere morir a nuestros sueños para hacer realidad los sueños de Dios, los sueños de Dios, los sueños de Dios, iglesia. Amados, procuremos en nuestra vida menos palabras y más hechos. ¿Sabe? Nuestros hechos hablan mucho mayor que nuestras palabras. Nuestros hechos hacen más ecos que nuestras palabras. Y de ahí la importancia y el cuidado de lo que estamos haciendo. De ahí la importancia y el cuidado de nuestros hechos y acciones. De cómo estamos andando delante de Dios, de cómo nos estamos comportando delante del hombre y delante de Dios, para no ser un mal ejemplo, para no ser un mal testimonio y ser piedra de tropiezo. Amados, dice la Biblia que el Evangelio no consiste en palabras. El Evangelio de Jesucristo consiste en poder de Dios. Poder de Dios. En accionar, en una acción, en un hecho real, en un hecho palpable. ¿Sabe? Dios nos ha mandado a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. ¿Sabe? Las palabras van directamente relacionadas con nuestro oído, pero los hechos y las acciones van directamente relacionadas con nuestro corazón. Y de ahí que cada vez que escuchamos una palabra de Dios, primeramente llega a nuestro oído, pero necesitamos dejar o permitir que esa palabra baje a nuestro corazón. Y esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Dejar o permitir que esa palabra del oído baje a nuestro corazón. Porque de lo contrario va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Palabras únicamente y nada de hechos. Por naturaleza somos muy prontos para hablar, pero tardos para hacer. Hablamos mucho y hacemos poco. Y esta palabra nos golpea más a los
los caballeros que a las damas. Hablamos mucho y hacemos poco. Y a veces por la ligereza de nuestras palabras hemos quedado enlazados, hemos quedado presos en los dichos de nuestra boca. A veces por la ligereza de nuestras palabras o por una emoción hemos hecho promesas a los hombres y hemos hecho promesas a Dios y a veces hemos quedado mal. A veces hemos incumplido por la ligereza de nuestras palabras. Por eso, cada vez que tú prometas algo, cúmplelo. Cuando nosotros prometemos o decimos algo, no duremos en hacer una realidad nuestras promesas delante de Dios. A ver, el apóstol Pedro hizo una promesa a Jesús, hizo una promesa al Señor. Le dijo: aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Dijo una cosa e hizo otra. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en esa misma situación del apóstol Pedro? Le hemos dicho una cosa a Dios y hemos hecho otra. Le hemos prometido algo a Dios y a veces no lo hemos cumplido. Y muchos de nosotros estamos vivos hoy por su misericordia. Porque si fuera en el antiguo pacto, ya muchos de nosotros no estuviésemos vivos, porque le hemos hecho promesas a Dios y le hemos quedado mal. Pero la idea de este mensaje no es de acusar ni señalar a nadie, ni mucho menos de juzgarle, sino de recibir una exhortación que tú y yo podamos aprender, que lo que nosotros hablamos lo respaldemos con nuestros hechos. Amén. ¿Sabes? Si lo que vamos a decir no está respaldado con nuestros hechos, mejor nos quedamos calladitos, en boca cerrada. Aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cuando leemos este texto en su contexto, Jesús está confrontando a los falsos profetas que entran a redil vestidos de ovejas y son lobos rapaces. Pero Jesús dijo una palabra clave: por sus frutos los conoceréis. Los vamos a conocer por su fruto, es decir, no solamente por sus palabras, sino también por sus hechos y acciones. El fruto de un creyente va a identificar si ese creyente es genuino o no. No van a hablar las palabras solamente, van a hablar sus hechos y acciones. Sus hechos y acciones. Por eso es importante cómo estamos caminando delante de Dios. Porque muchas veces, con tanta labia envolvemos a los hombres y hasta los engañamos. Pero Dios va más allá. Dios ve nuestro corazón. Por eso dice en Isaías capítulo 29, versículo 13: este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. O sea, dice el Señor, me dicen palabras bonitas, me dicen palabras bellas para que yo crea, pero con su corazón, pero sus hechos, sus acciones se alejan de mí. La problemática de nosotros, los seres humanos, siempre ha sido entre lo que decimos y lo que hacemos. Y yo tengo que creer lo que digo, pero también tengo que hacer lo que creo. Yo tengo que creer lo que digo, siempre y cuando todo lo que digo esté basado, esté respaldado, esté de acuerdo a la palabra de Dios, para poder creerlo. Si yo creo que el Señor, que Jesús es mi Señor, si yo digo que Jesús es mi Señor, tengo que creerlo. Si yo digo que Dios perdonó todos mis pecados en Cristo Jesús y que ya no se acuerda de todos mis pecados, tengo que creerlo. Si yo digo que por su llaga hemos sido curados, hemos sido sanos, tengo que creerlo. Tienes que creerlo. Necesitamos creer lo que decimos, pero también hacer lo que creemos. Si yo creo que Jesús es mi Señor, ¿qué tengo que hacer? Hacer todo lo que Él me dice. Si yo creo que Jesús, que Dios perdonó todos mis pecados en Cristo Jesús y ya no se ha acordado más de mis pecados, ¿por qué tengo yo que acordarme? Sino que ahora me toca a mí moverme en libertad, en esa libertad que Cristo nos ha dado, y no cargar nuevamente ese pecado que ya Dios nos ha perdonado. Usted no se imagina la cantidad de cristianos que llevan encima cargando un pecado de muchos años atrás, y que Dios ya te dijo, te perdoné, que Dios ya te dijo, me olvidé de esos pecados, y nosotros todavía cargándolo, creyéndole la voz del enemigo. Iglesia, necesitamos creer lo que decimos y hacer lo que creemos. Repito, siempre y cuando todo lo que yo digo y creo está basado en la palabra de Dios. ¿Sabe? La grande mayoría de nosotros nos hemos quedado en el decir, pero Dios nos está haciendo un llamado en esta mañana a hacer de nuestro decir una realidad en mi vida, una realidad en tu vida. ¿Sabe? Usted va a la calle y hace una encuesta, vaya afuera a la calle, hace una encuesta y dice, ¿cuántos creen en Dios? Y todos van a decirle que creen en Dios. Amén. Pero si usted le pregunta, ¿cuántos obedecen a Dios? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el conflicto. No es suficiente decir. No es suficiente decir yo creo en Dios. Necesitamos demostrar ese creer con hechos y acciones. No es suficiente decir yo amo a Dios.
sino que el amor no solamente consiste en palabras, sino también en hechos. Y yo le demuestro mi amor al Señor, con mis hechos y acciones, no solamente con palabras. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando uno dice creer, esa palabra creer implica obediencia. Y la obediencia es la que separa a los hacedores de los oidores. Y obedecer no solamente consiste en escuchar la palabra de Dios, sino en hacerla, en vivirla. Nosotros, los evangélicos, cristianos evangélicos, nos hemos llenado de tanta palabra de Dios que no la sabemos de memoria. Mucho texto bíblico, pero nada de vivencia. Poca vivencia, mucho texto bíblico en la mente, pero no ha bajado a nuestro corazón esos textos bíblicos. Dios está haciendo un llamado de confrontar a su iglesia. Dios nos está haciendo un llamado a todos nosotros. Es algo muy serio. Estamos viviendo los tiempos finales que hablaron los apóstoles en la época de Jesús. ¿Sabe? Hay esposos que le dicen a sus esposas: te amo. Pero el amor se demuestra no solamente con palabras. Cuando usted le dice a su esposa te amo, o a su esposo te amo, eso está bien, magnífico. Pero el amor no solamente se demuestra con palabras, sino también con hechos. ¿Sabe? Jesús muy poco le dijo a la persona te amo, te amo, te amo. Donde iba a él, te amo, te amo. No, él lo demostraba con hechos. Y cuando hablan los hechos, las palabras sobran. Por eso, siempre que tengas esposo, siempre que tengas la oportunidad de darle un obsequio a tu esposa, dáselo. Siempre que tengas la oportunidad de hacerle un regalo, hárselo. Siempre que tengas la oportunidad de darle un detalle, de comprárselo, cómpraselo. Porque la idea es decirle a nuestras esposas, o viceversa, las esposas a sus esposas, con hechos y no solamente palabras: te amo. El amor, más que con palabras, se demuestra con hechos. Quiero que vayas juntamente conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Investigando, me fui a la traducción lenguaje actual de ese mismo versículo. Dice: hijitos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Amén. Por eso, iglesia, no es suficiente con decir
debemos amarnos los unos con los otros. No es suficiente. Hemos dicho muchas palabras y pocos hechos. Necesitamos que empezar a demostrarlo con hechos, con mi hermano, con mi prójimo. Y cuando tú oras e intercedes por tu hermano, para que tu hermano le vaya bien, para que tu hermano salga adelante, para que tu hermano Dios lo bendiga todos los días, yendo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús, tú le estás amando. Tú le estás amando. ¿Sabes? Jesús dijo, dice la palabra, en esto conocemos el amor de Dios, en que puso su vida por nosotros. ¿Qué más demostración de amor que siendo Dios entregó toda su vida, entregó todo lo que Él tenía por amor a ti, por amor a mí? En ese hecho, en esa acción, nos estaba diciendo, te amo con todo mi corazón. ¿Sabe? Es tiempo de demostrar el amor los unos con los otros, de demostrarlo. Basta ya de tantas diferencias. Basta ya de pensar o decir, ese hermanito, esa hermanita me cae mal. Basta ya de tantas disensiones en el pueblo de Dios. Necesitamos echar de nuestro corazón fuera todo odio, fuera todo rencor, echar fuera toda envidia, echar fuera todo resentimiento, echar fuera todo lo que me aparta y me separa de mi hermano. ¡Aleluya! Perdón, me estoy ahogando con el agua. Efesios capítulo 2, versículo 10. Me estoy ahogando con el agua. Efesios capítulo 2, versículo 10, primera parte, 10a. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Necesitamos andar en buenas obras. Nos hemos olvidado de las buenas obras, iglesia. Hay uno entendiendo que nosotros no somos salvos por las obras. Nosotros hacemos buenas obras porque ya somos salvos, no para ser salvos, porque ya somos salvos, porque ya somos transformados, ya hemos sido restituidos. Por eso seguimos haciendo buenas obras. Nunca hay que olvidarnos de las buenas obras. Tú y yo hemos sido creados para hacer buenas obras. Porque ese es el deseo de Dios. Hacer el bien y no mires a quién. Ese es el deseo de Dios. Que nosotros nos podamos mover haciendo el bien a todos, iglesia. No hacer el bien el que me cae bien. No hacer el bien el hermanito que está en la piña. No hacer el bien al que yo conozco. Al que me hace un regalito, yo le hago un regalito. Y quiero terminar con el pasaje de las 10 vírgenes. Cinco eran prudentes y 5 eran insensatas.
Y voy a detenerme en las 5 vírgenes insensatas. Las 5 vírgenes insensatas que dice la palabra de Dios decían que estaban esperando al esposo. Ellas decían que estaban esperando al esposo. Pero con sus hechos estaban negando esa afirmación. Con sus hechos no estaban reflejando que ellas estaban esperando al esposo. Porque no se habían preparado. No se habían abastecido del aceite de sus lámparas, donde el aceite representa la presencia del Espíritu Santo y la lámpara representa nuestra vida. Ellas decían que esperaban al esposo, pero con sus hechos estaban diciendo todo lo contrario. Con sus hechos estaban haciendo todo lo contrario. Y dice el texto bíblico que hubo un momento en que de tanto esperar al esposo, todas se durmieron, tanto las prudentes como las insensatas. Todas se durmieron. Pero sigue diciendo la palabra, que a medianoche se oyó un clamor que decía: viene el esposo. Y todas las vírgenes se despertaron. Y prepararon sus lámparas. Pero en ese momento las insensatas se dieron cuenta que les faltaba aceite. Y se acercaron a las prudentes y le dijeron para que les dieran del aceite de ellas. Pero ella les dije, porque sus lámparas se estaban apagando, porque se estaban muriendo, sus vidas se estaban muriendo, y fueron donde las prudentes. Pero las prudentes le dieron una respuesta sabia. Le dijeron: vayan y compren aceite. Y cuando ellas salieron a comprar el aceite, llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas, las 5 prudentes, entraron en las bodas con el esposo. Y sigue diciendo el texto bíblico que regresaron las insensatas con el aceite y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les dijo: de cierto os no conozco. ¿Sabe? Nosotros estamos esperando un acontecimiento que va a suceder muy pronto, y es el arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros decimos con nuestros labios que estamos esperando a nuestro Señor, pero con nuestros hechos estamos diciendo y haciendo otra cosa, iglesia. Y quiero leer el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17, 18, para las visitas y para aquellos que no saben qué es el arrebatamiento. Permítame leerle Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17, 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Todos nosotros decimos que estamos esperando al Señor. Pero ¿será que con nuestros hechos lo estamos esperando de verdad? ¿Será que estamos preparando nuestra vida y nuestro corazón para recibir al Señor? Iglesia, el arrebatamiento es una verdad bíblica que está a punto de suceder. Y esto será en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo. Y estaremos siempre con Él. ¿Será que estamos preparando nuestro corazón para ese acontecimiento? ¿Será que estamos preparando nuestra vida para ese acontecimiento? ¿O solamente es palabras y nada de hechos? Pero qué bendición que Dios, que el Señor nos encuentre trabajando, que el Señor nos encuentre sirviendo, que el Señor nos encuentre evangelizando, que el Señor nos encuentre predicando, que el Señor nos encuentre hablando de los demás de Cristo. Amén.